buenas a todos, Nicolás, y bienvenidos a un vídeo en mi canal. En este vídeo, como todas las semanas, vamos a hacer las novedades, rumores y explicaciones en cuanto al mundo Funko Pop. Así que, sin más lío, empezamos. Primero empezamos con la noticia de la semana pasada, la del RIP Funko, que ya desapareció de la página web donde estaba, así que no creo que Funko desaparezca, porque se lleva esto también diciéndolo muchos años, lo de Funko va a desaparecer, y no ha desaparecido, ¿vale? Así que veremos qué pasa con la empresa, pero que hayan hecho eso y después todo el mundo haya hecho un eco de la noticia y para ganarse unas visitas y después la hayan borrado, quiere decir que han reculado y han dicho vamos a quitarla porque nos vamos a meter en problemas, ¿vale? Bueno, después de esto, ¿vale? Vamos a hablar de las noticias, rumores y videos de la semana. Este Terrifier, bueno, este Art the Clown de Terrifier vestido de Santa, que si no recuerdo mal va a ser exclusivo de la Funko Show, ¿vale? Esto es de Alien vs Predator, que es la nueva película que va a salir, si no recuerdo, para el año que viene, ¿vale? Y como ahora salió la de Predator Balance, pues hasta el año que viene no sale esta, que es, yo las antiguas las vi, las actuales no las vi, así que no puedo decir si están bien o no, ¿vale? Y también va a haber una exclusiva, si no recuerdo mal, de Entertainment Earth, ¿vale? Luego, estos que no entenderé para qué, pero aquí están, ¿vale? Son tipo llaverito y son bolsitas sorpresa de comida kawaii en peluchito, ¿vale? Sí. La semana pasada creo que fue cuando anuncié todos los Funkos de Hadwin Hotel, ¿vale? Y esa semana se anunciaron este Alastor Diamond, que ahora no recuerdo para qué tienda iba a ser exclusivo, ¿vale? Así que no lo puedo decir. La semana pasada yo os dije que a lo mejor para Target, para las semanas especiales de Target, iba a haber un exclusivo de Pokémon, que era un Ninetales, y yo decía, y se rumoreaba que era un 10 pulgadas, pues al final sí que era un 10 pulgadas, ¿vale? Luego, se filtró este de One Piece de Boa Hancock, exclusivo para la WinterCon, que si no recuerdo mal, la WinterCon es una convención que se hace presencial a principios de diciembre, ¿vale? En Brasil, ¿vale? La cosa es que aún no han anunciado los Funkos y nada de lo que van a tener en esa convención. Esperemos que lo anuncien ya, porque si es a principios de diciembre, al Funko tendrá que anunciarlos ya, ¿vale? Luego, nuevos Funkos de Kaiju 8, pero esta vez os habéis librado que no hay chases. Y a su vez hay minis, ¿vale? Luego, para los fans de las OFAS, nuevos Funkos de los videojuegos. No, perdonad, son de la televisión, es decir, estos ya vienen dentro de la categoría de la serie. Entonces, a la gente les pareció muy simplones. El Joe Miller sí se parece muchísimo a Pedro Pascal. Y la Ellie no se parece tanto a Bella Ramsey, pero bueno. Y el Clicker a la gente le pareció muy light. Muy light. Luego, a una línea que llevaba muchos años sin tener Funkos, ¿vale? Es la de los animales, la de los pets, que los pets solo se dividen en dos categorías por Funko, perros y gatos. En este caso vamos a tener un Golden Retriever y un Corgi, y un Persian y un Spinnick, o como se diga, ¿vale? La cosa es que hace años ya salieron muchos Funkos de estos, muchos valen más de 70 euros y demás, pero bueno, veremos qué pasa con esto, porque a mí no es que me hayan gustado. El Golden Retriever se ve buenísimo, pero no es algo que tú digas, wow, tengo que tenerlo. Luego, nuevos Funkos de la película de Thing. El Dog Thing no parece un Funko,
por la forma en la que está, pero bueno. Vale, de Marvel van a sacar unas cositas. 2 packs de Spider-Man y MJ, que es MJ o MJ, como la llaméis en vuestro país, ¿vale? La cosa es que me hubiera gustado que el Spider-Man tuviera, por ejemplo, la máscara a la mitad, o sin máscara, o de alguna forma, para que fuera más un Peter Parker Spider-Man y no un Spider-Man en sí, ¿vale? Lo de la mitad de la máscara se te igual. Y me gustaría que Funko trajera en Funko, en Pop, en la escena donde Spider-Man está boca abajo, con la media máscara quitada y besándose con ella. Pero no suelen hacer Funkos besándose. Lo malo. Luego, los Funkos de Iron Man, Wolverine y Spider-Man regulares no sé, en tono blanco y negro, que no me gustaron ni a nadie, pero ahí está. Y para los fans de Star Wars, nuevos Funkos de Star Wars, de Darth Maul, Boba Fett y Stormtrooper. No sé de qué estilo son estos. Para los fans de Star Wars, decírmelo en comentarios, porque como yo no entiendo de Star Wars, ni de los cómics, ni de las películas, ni de nada, no sé qué estilo es este, así que por favor vosotros en comentarios me lo podéis decir. Gracias. Y nada, ya está. Hasta aquí las novedades, rumbo de notificaciones. Esta semana no ha habido ni Disney ni DC. Esta semana estoy libre, porque tampoco hubo nada que me llamara mucho la atención, ¿vale? The Last of Us no la terminé y me quedé en la primera temporada. No es una serie que me estaba enganchando, pero no es una serie que yo dijera wow, así que la dejé. Y luego de Marvel, suerte que no sacaron un Capitán América, ¿vale? Así que estoy libre. Así que si os ha gustado estas novedades, ya sabéis, un bonito like en este vídeo. Comentar abajo qué os ha parecido, tanto si os han gustado como si no. También, si no estáis suscritos, dale al botón de suscribiros y a la campanita para que todos sabéis cuando subo vídeo. Si podéis hypearlo, si no podéis, no pasa nada. Prefiero que hypeéis los vídeos de los jueves, ¿vale? Y como no, compartir el vídeo por todas vuestras redes sociales para la gente que se interesa en novedades, rumores y notificaciones. Y nos vemos en la próxima, chicos. ¡Hasta luego!